Bien, siendo hoy 12 de junio del 2025, pues vamos a generar la grabación de un nuevo encuentro con la ficha 3186077, eh, que comprende el programa de desarrollo publicitario. Tener presente que estamos en este momento avanzando en las evidencias correspondientes a la competencia 24001526. Lobo Ultra interactuar en los contextos productivos y sociales. Esta competencia pues hace parte de la fase análisis y se encuentra inmersa dentro de la guía de aprendizaje número 1. En esta guía pues ustedes han venido pues avanzando en el cumplimiento de 4 de las 6 evidencias que están enmarcadas para este programa asociadas por la competencia interactuar. El día de hoy vamos a estarnos focalizando en la descripción de dos evidencias de aprendizaje que hacen parte o que se construyen a partir del mismo paquete formativo. Ese paquete pues se denomina ser agente de cambio. Tengo varias evidencias pendientes de la última actividad. Sí, le pido disculpas ahí a los aprendices que no les he generado esa calificación. Bueno, por temas de salud no había estado como haciendo el seguimiento que me correspondía esta semana. Confío en que el día de mañana ya me coloque al día nuevamente con las actividades que tengo pendientes para esta ficha. Igual el día de mañana, bueno, el sábado en la mañana preferiblemente les estaré compartiendo también digámoslo así, un cuadro de seguimiento para entregar las evidencias que llevamos hasta el momento para esta competencia, a fin de que ustedes puedan tener el historial y que vayamos haciendo verificación para iniciar pues todo el alistamiento de la terminación de la competencia. Nosotros, como les mencionaba anteriormente, son 6 actividades. Hoy estaremos como entregando los lineamientos para las 2 últimas actividades. Y estaríamos pues culminando dentro de los tiempos sugeridos para esta competencia. Sería la fecha de terminación el 19 de junio del 2025. Igual si usted tiene actividades pendientes por entregar, como les había mencionado en la primera sesión, pues tendríamos como mucha última fecha de entrega de esas evidencias, sería el 19 de junio. Para efectos de ubicarnos en el material esencial para la construcción de esas actividades, les había mencionado que estamos abordando temas que tienen que ver con el capítulo Ser Agente de Cambio. Ese capítulo aborda de manera concreta 2 aspectos. El primero tiene que ver con la evidencia de cómo la historia, digámoslo así, del país, desafortunadamente, contiene también muchos elementos o situaciones que están seriamente asociadas a actos de violencia. Por tanto, pues las actuales crisis o dificultades que tenemos no son otra cosa sino como el resultado de diferentes circunstancias que se han venido presentando a lo largo de la historia de la nación y que necesariamente pues exige de parte nuestra el poder desarrollar nuevas actitudes y la implementación de diferentes estrategias a las que actualmente se han venido implementando para poder generar dinámicas de convivencia en los diferentes entornos que sean mucho más favorables y sobre todo que garanticen el bienestar de todos. En el material de apoyo ustedes van a encontrar que se describe un poco algunos elementos asociados a la historia del conflicto, por ejemplo, con una de las distintas guerrillas que existen en el país y otros grupos armados. Se menciona que esto viene desde hace más de 60 años, pero que en paralelo a ello, también a lo largo de la historia, pues se han presentado otras dinámicas
que rayan con las circunstancias de violencia. En el material de apoyo ustedes van a encontrar información que los invita a reflexionar sobre la diferenciación radical que existe entre lo que es el concepto de conflicto y el concepto de violencia. Muchos de los actos digamos, más se masifican en pantallas, en los medios masivos de comunicación, tienen que ver con actos de violencia. Las circunstancias de conflicto son hechos totalmente posibles y naturales que se pueden presentar entre individuos, pues, que tienen unas características únicas muy particulares, que en algún momento nuestras particularidades pueden chocar con las diferencias naturales que pueden existir con otras personas. Esa posibilidad de que seamos diferentes y que en algún momento nuestras diferencias se encuentren, van a ser las causantes de lo que consideramos como conflicto. El conflicto no tiene nada que ver con amenazas, gritos, insultos, golpes. El conflicto tácitamente tiene que ver con una situación de diferencia en la manera como pensamos, sentimos y actuamos. Desafortunadamente, tenemos en la historia de Colombia cualquier cantidad de hechos que no voy a entrar como en detalle a profundizar cada uno de ellos porque pues, la idea es que sean ustedes los que utilicen el material de apoyo Ser Agente de Cambio para hacer esa revisión histórica y conceptual y a partir de esa valoración pues puedan construir la evidencia de aprendizaje correspondiente. Ustedes en esa información de apoyo van a encontrar, por ejemplo, la denominación de diferentes momentos en la historia del país que corresponden a actos de violencia, que perfectamente pudieron haber sido una situación de conflicto, pero que desafortunadamente trascendieron a fenómenos de violencia, principalmente por el hecho de la ausencia o de los limitados recursos que se tienen o que se tenían para la gestión pacífica o la gestión eficiente de esa situación de diferencia. Se habla de hacia 1810 el surgimiento de la denominada patria boba. Entre 1840 y 1842 se presenta un conflicto entre los líderes militares de la nación denominada la Guerra de los Supremos, donde por diferentes diferencias terminan confrontados los principales líderes de fuerzas militares en algunas zonas del país. En 1898 y 1902 se presenta la denominada Guerra de los 1000 días, guerra que también generó pues, un número significativo de afectados. Hacia 1948, otro hecho bastante relevante para la realidad nacional fue el denominado Bogotazo, que surge como consecuencia de otro acto violento que se presentó por, bueno, realidades políticas, ideológicas y demás. En 1958 empiezan a aparecer, digamos, nuevas formas de entender la realidad y principalmente la realidad política, y una de esas maneras es lo que se denominó el Frente Nacional. En 1961 también aparecen otras maneras distintas de entender la realidad y surge la Alianza Nacional Popular ANAPO. Dentro de las diferentes dinámicas que se establecen en la manera como se entiende la administración del Estado, la gestión de los recursos y los mismos liderazgos que debían surgir a nivel de las diferentes regiones, se presentan una serie de hechos que rayan con situaciones de conflicto y que fácilmente empezaron a trascender en circunstancias de violencia. Estos hechos fueron interpretados por un sector de la comunidad y dio pie al surgimiento de un grupo armado denominado las FARC en el 64. En el 65, bajo circunstancias similares, también aparece un nuevo grupo guerrillero denominado el ELN. En el 70 se habla de un posible fraude en las elecciones. Situación pues que genera el avivamiento de las diferencias y las circunstancias de confrontación en diferentes zonas del país. En 1974 se da por terminado un movimiento denominado el Frente Nacional
Y empezamos ya a entrar en los 80, pues muchos de los presentes tal vez estuvieron, digamos, presentes en estos hechos. Y son hechos que, digamos, de alguna manera todavía terminan siendo muy tenidos en cuenta en la realidad social y política actual. En los 80 surge, digamos, se genera una especie de bonanza del narcotráfico, bonanza que trae consigo también un sinnúmero de actos de violencia, patrocinado por la gran cantidad de recursos que empiezan a moverse por temas de narcotráfico. En el 85 se genera una circunstancia bastante violenta, donde, como todos o muchos saben, se da una toma del Palacio de Justicia y que además de dicha toma, en el proceso de la retoma del palacio, pues se presentan una confrontación armada que termina en pues, el asesinato y desaparición de una gran cantidad de personas, de magistrados, bueno, en fin, de profesionales que estaban dentro del palacio cuando se presentan esos hechos. Circunstancias que todavía son materia de investigación, pero que hay grandes evidencias de que pues, el acto violento por parte de todos los participantes, de los grupos armados participantes de uno y otro bando, pues terminó afectando a un gran sinnúmero de personas que eran inocentes o que eran ajenas a esa confrontación. En el 89 se presenta un acto de violencia bastante serio, que es como uno de los tantos asesinatos de líderes políticos en Colombia. Persona que, digamos, o acto violento que es relevante debido a que era considerado pues uno de los posibles candidatos presidenciales de ese entonces. En el 1990 se presenta una oportunidad con la desmovilización del M-19, hecho que de alguna manera refleja pues las primeras posibilidades de llegar a acuerdos en la manera como se entiende la administración del Estado y todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y administración de la tierra, en fin. En el 93 se da un acto bastante interesante, en la medida en que empiezan a aparecer, digamos, las primeras, o bueno, aparece una de las tantas intervenciones del Estado por la gestión de los temas de narcotráfico. Y se da muerte a Pablo Escobar Gaviria, que era pues considerado como el líder o un referente en temas de narcotráfico a nivel país y a nivel mundial. En el 97 surge o se presenta una masacre de civiles que genera gran estupor a nivel país por su magnitud. Sin embargo, no significa que haya sido la única masacre. Hay muchas situaciones de violencia muy fuertes que no fueron documentadas eh, por los medios de ese entonces porque se presentaban principalmente en zonas de difícil acceso. Pero la masacre de Mapiripán es una de las tantas que por su complejidad e impacto pues termina siendo de gran relevancia. Todos, yo creo que todos los integrantes del grupo muy posiblemente tendrán historias o podrían fácilmente proponer eh, hechos que perfectamente cabrían dentro del análisis o de la descripción de esos diferentes momentos de violencia por los cuales ha pasado el país, las zonas, incluso hasta nuestras propias familias, y que colocan sobre la mesa la evidencia que todavía como sociedad en muchos sectores no tenemos los recursos actitudinales, socioemocionales o mecanismos que nos permitan gestionar de manera adecuada las situaciones de conflicto. Obviamente hay un tema de justicia social, obviamente hay un tema de presión por circunstancias de narcotráfico, obviamente hay un tema
de normatividades, de leyes, en fin, que son como un caldo de cultivo para todos estos eventos. Sin embargo, está muy demostrado de que cuando las naciones, las comunidades, las personas, las empresas, las familias empiezan a entender la importancia de procurar el bienestar y ejercer el derecho a la paz, el derecho a una sana convivencia, o el derecho a poder gestionar de manera adecuada los conflictos, empezamos a dar los pasos para que esas estrategias o esas actitudes sean incorporadas a nuestro estilo de vida, sean incorporadas a las dinámicas de convivencia al interior de los grupos familiares, y en ese orden de ideas, pues terminar favoreciendo eh, la convivencia y terminar favoreciendo, digámoslo así, las oportunidades de calidad de vida para todos. No es fácil, sobre todo no es fácil desaprender cuando tal vez en nuestro círculo social hemos estado expuestos a aprendizajes que rayan en ideas irracionales que están más asociadas al principio de la venganza, al principio de no me dejo, al principio del uso de la fuerza como mecanismo para imponer nuestra voluntad y que se alejan totalmente de la comunicación, de la empatía, en fin, pues puede llegar a ser complejo. Sin embargo, nosotros debemos ser conscientes de que quienes ya son líderes de grupos familiares, quienes desean en un momento dado a corto o mediano plazo crear su propio sistema familiar, pues también debemos, en la medida de lo posible, procurar aprendizajes y experiencias que nos permitan ser ejemplos y ser moderadores de estrategias y actitudes que contribuyan a una buena convivencia al interior de nuestros grupos familiares, que nosotros seamos los referentes en temas de respeto, en temas de promoción y resaltar la dignidad. En la información de apoyo, ustedes, además de toda esta historia, pues van a encontrar diferentes técnicas, actitudes que se sugieren que perfectamente las podrían incorporar o empezar, digamos, a probar para poder determinar qué actitud y estrategias encajan mejor con sus formas de ser, con su personalidad, con su carácter, y que ustedes puedan definir de que definitivamente a partir de la implementación de ciertas actitudes o comportamientos, yo podría alejarme de la posibilidad de ser un indicador más de violencia en Colombia, podría ayudarme la posibilidad de ser un ejemplo de maltrato, un ejemplo de comunicación agresiva, o alejarme de la posibilidad de ser alguien que en un momento de ira pues termine afectando la integridad del otro y en el peor escenario hasta incluso perder nuestra libertad. Hacia el 2016, digamos cerrando como este tema de la gestión de los conflictos, eh, el Estado pues intenta una nueva posibilidad de concertación de esas situaciones de conflicto a través de un proceso de paz, donde básicamente habían como 6 objetivos o 6 puntos que se buscaban discutir y concertar, eh, hecho que pues lleva a un avance en algunos sectores del país, pero que desafortunadamente por diferentes realidades que no valen la pena traer en mención, el proceso no fue, digamos, tan perfecto como se quisiera. Disminuyó la intensidad del conflicto en muchas zonas, a tal punto que incluso una disminución en el número de integrantes de las fuerzas militares y demás que permanecían por heridas en los hospitales y las clínicas de estas entidades a lo largo del país. Se generaron dinámicas donde, digamos, se da un espacio de concertación en el Senado, en la Cámara y demás, para que integrantes de estos grupos pues pudieran tener un espacio allí y en esa medida pues, digámoslo así, cambiar los actos de violencia por la oportunidad de generar discusiones, reflexiones y propuestas en pro de conseguir pues los objetivos que ellos consideraban son esenciales para la nación. No fue un proceso perfecto, pero vuelvo, insisto,
se logró de alguna manera disminuir la intensidad de este. Sin embargo, en Colombia hay que tener presente que no era el único grupo armado, que además de ello, pues hay cualquier cantidad de intereses por parte de muchas personas que están alzadas en armas y que van más allá de los intereses políticos o ideológicos. Hoy en día, pues se presentan cualquier cantidad de situaciones o hechos de violencia y que necesariamente pues nos exige de nuestra parte mínimamente ser personas que repliquemos actitudes y comportamientos que tengan que ver más con la contribución de una sana convivencia y no ser personas que repliquemos cualquier hecho, comportamiento o palabras que puedan ser consideradas como acciones de alguna manera violentas, ofensivas, agresivas y demás. Como les decía, pues la información de apoyo les va a hablar de una manera significativa sobre estos conceptos, les va a mostrar algunas técnicas y estrategias de gestión de conflictos y con ello pues lo que se busca es que ustedes tengan o invitarlos más bien a que trabajen en el desarrollo de herramientas y actitudes que les ayuden de una manera más eficaz a tener una mejor convivencia, ya sea en el trabajo, en el contexto social, en el contexto familiar y demás. Eh, para las personas que de alguna manera tienen dificultades en su impulsividad, que tienen dificultades en el control de las emociones, eh, o que sencillamente no han podido superar alguna situación de diferencia con un allegado, pues es bien importante podernos apoyar en cualquier estrategia, en cualquier técnica que pueda estar a la mano, porque vuelvo, insisto, es esencial para nuestra salud mental y para nuestro bienestar el procurar gestionar esas situaciones de conflicto, esas situaciones de diferencia, y no terminen convertidas a mediano o largo plazo en hechos que pues básicamente nos vayan a robar la tranquilidad o en el peor escenario nos vayan a quitar la libertad. Entrando en descripción de las actividades de aprendizaje como tal, ustedes en la guía de aprendizaje número 1 van a encontrar las evidencias 24001-526, actividad de aprendizaje 5 y 24001-526, actividad de aprendizaje 6. La actividad de aprendizaje 5, de manera, o la evidencia número 5, de manera muy concreta, habla de, a partir de la información de apoyo, donde se describe o se narra los distintos hechos o actos de violencia que se han presentado en Colombia, o a partir de la indagación que usted hace en cualquier fuente de información de los diferentes hechos de violencia que se han presentado a lo largo de la historia colombiana, van a construir, retomando esos actos, un mapa mental donde ustedes van a representar esas situaciones, digámoslo así, que pueden ser consideradas violentas. La actividad pues básicamente tiene como fin el reconocimiento de que estas realidades que estamos viviendo hoy en día no son unas circunstancias nuevas, no son unas circunstancias ajenas y que por tanto pues se exige de parte nuestra mínimamente procurar que nos convirtamos en agentes de cambio, en agentes que, digamos, nos inclinamos por experiencias que tengan que ver más con una sana convivencia, por experiencias que tengan que ver más con la productividad, con experiencias que tengan que ver más con la salud mental y demás. Y en ese orden de ideas, vuelvo, insisto, podríamos estar creando condiciones para que en nuestro entorno existan mejores posibilidades de bienestar y que, por tanto, pues estemos más alejados de estas circunstancias de violencia por nuestro interés en no participar o mejorar las realidades. Actividad 5, mapa mental sobre esa historia de violencia en Colombia. Y la actividad 6, teniendo como referente, vuelvo, insisto, la información que tienen en plataformas sobre el proceso de paz en Colombia, porque allá se menciona o se hace una descripción significativa, incluso ustedes van a ver allí videos que hablan sobre ello.
van a hacer en paralelo tanto la descripción del proceso de paz colombiano como una indagación sobre el proceso de paz que se presentó en Sudáfrica. ¿Cuál es la idea? De que ustedes hagan un cuadro comparativo entre esos dos conflictos, el proceso de paz colombiano con el proceso de paz que se da en Sudáfrica, ¿sí? ¿Qué indicadores van a tener en cuenta al momento de hacer la comparación? Pues en esta diapositiva pues, se mencionan allí claramente. El primero de ellos es, por ejemplo, quiénes intervinieron en ese conflicto, cuál fue la manera de actuar y gestionar ese conflicto, cuáles eran las intenciones o los objetivos o los intereses que tenían las partes, cuáles eran las circunstancias políticas o económicas de la nación, sociales o culturales que se tenían en ese proceso de solución de conflicto. Es decir, ustedes construyan ese cuadro comparativo. Aquí la guía de actividad les sugiere unos criterios de comparación, unos indicadores, pero si de pronto la indagación que ustedes hacen les da para identificar otros criterios de comparación, perfectamente los pueden vincular. No sé, pueden ser fechas, puede ser tiempo de duración del conflicto, puede ser tiempo en que duró esa negociación. Pueden ser principales ventajas que tuvo ese proceso de negociación. O sea, ustedes pueden crear los indicadores a partir de esa comparación. Y luego finalmente vienen unas preguntas relativamente sencillas que ustedes pueden contestar, pues obviamente posterior a la lectura de la información de apoyo. ¿De qué manera se pueden fortalecer los procesos de paz? Se fortalece la paz, perdón, al ser reconocido como un derecho humano. ¿Sí? ¿Cómo se puede beneficiar la búsqueda de paz cuando esta es considerada y asumida como un derecho para todos nosotros? ¿Cómo cree que se puede aplicar pues, la sesión y más que la sesión? ¿Cómo se puede aplicar esa información de apoyo que ustedes leen en el capítulo correspondiente a estas actividades en su vida cotidiana? ¿Sí? ¿Cómo aplicar esa información en su vida cotidiana? Es como la pregunta más pertinente. ¿Cómo se puede construir paz? ¿Desde qué valores, desde qué actitudes creen ustedes que se podrían generar oportunidades de paz? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene cada individuo, en especial nosotros, en esa construcción? ¿Sí? Y finalmente, ¿quiénes son los agentes que deberían estar involucrados para construir esa paz? ¿Sí? Explique, o más que explicar, argumentar esas respuestas. Entonces, siendo resumido, actividad 5. Mapa mental sobre la historia de las diferentes situaciones de conflicto a lo largo de todas estas décadas de evolución que tiene la nación. Y actividad 6, cuadro comparativo entre el conflicto surafricano y el conflicto colombiano. ¿Me hice entender hasta el momento, caballeros, señoritas? Perdón. Preguntas. Rafael, no sé si está hablando, tiene el micrófono silenciado. Gracias. Preguntas, inquietudes, aprendices sobre los lineamientos de la evidencia. No, señor. Todo claro hasta el momento. Profe, por mi lado, todo claro. Vale, muchas gracias, señor Carlos. Bien, entonces esas serían como las dos últimas actividades correspondientes a esta competencia.
tener presente que la idea, vuelvo, insisto, es que la fecha límite para la entrega de las actividades sugerida sería hasta el próximo 19. La idea es que ese próximo 19 podamos generar la terminación de la competencia como tal. Estaré en estos días enviándoles, como les había mencionado, reportes de seguimiento a las entregas para efectos de que ustedes puedan tener el control y la verificación de, como quien dice, si estamos ok en relación a lo que ustedes consideran ya habían entregado versus lo que yo estoy percibiendo en sistema. A veces se presentan ambigüedades por fallas técnicas de la plataforma y la idea es que la podamos prever e intervenir a tiempo. ¿Listo? No siendo más, caballeros, señoritas, estaré al pendiente en lo que les pueda apoyar. El día de mañana, pues, compartiré la grabación y el material que utilicé en la presentación. Y bueno, no siendo más, les deseo a todos y todas una feliz noche, que puedan descansar y obviamente muchos éxitos en este fin de semana que está a punto de iniciar. Profe, muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Feliz noche.